El silencio en la habitación era abrumador. Por un momento, ella simplemente se quedó allí, mirándome con ojos abiertos, su rostro pálido como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Mantengo su mirada más tiempo del que debería, esperando una explicación que no llegaría, una confesión de la que nunca tendría el valor de salir de su boca. Finalmente, rompí el silencio con la frase que había ensayado durante días, la que latía en mi mente mientras intentaba entender cómo alguien que prometió amor eterno podía convertir la vida de otra persona en una mentira tan cruel. El divorcio ya está en marcha para que puedas ser una mujer libre y estar con tu amante. Sé todo sobre ti. Las palabras salieron agudas, cortando el aire entre nosotros como una hoja afilada. Fue entonces cuando ella se desplomó. El impacto del shock hizo que su cuerpo se debilitara, y antes de que pudiera decidir si sostenerla o dejarla caer, ya estaba en el suelo. Podría haber sentido pena, podría haberme agachado para ayudarla, pero todo lo que sentí fue un escalofrío por mi columna y una ira contenida que ardía bajo mi piel. Ella sabía que yo sabía, y en ese momento, las tornas habían cambiado. Ya no era el hombre ingenuo, el esposo devoto que hacía planes para el futuro junto a una mujer que ya se había ido emocionalmente hace mucho tiempo. Era el hombre que finalmente despertó a la verdad, y estaba preparado para destruirla con la misma intensidad con la que destruyó mi confianza. Recordé las noches que yacía a su lado, sintiendo un vacío inexplicable incluso cuando su cuerpo estaba allí, de los abrazos que parecían distantes, de los besos que ya no tenían sabor. Recordé cada mensaje que encontraba en su celular, las fotos, los encuentros disfrazados de reuniones de trabajo y las sonrisas que le daba, sonrisas que no había visto en años. Recordé el dolor de darme cuenta de que mientras yo luchaba por mantener vivo nuestro matrimonio, ella ya estaba con alguien más, compartiendo secretos e intimidades que solo deberían ser nuestros. Y ahora, allí, tirada en el suelo, ella era solo la sombra de lo que una vez amé. Mi mente volvió a los días previos a ese momento. Las pistas estaban todas ahí, pero elegí ignorarlas. Los mensajes eliminados, los retrasos frecuentes, las largas duchas justo después de llegar a casa. Quería creer que era solo estrés, rutina, o incluso inseguridad de mi parte, hasta que las pruebas se volvieron imposibles de ignorar. El perfume masculino impregnado en su pañuelo, los mensajes recuperados del historial de su celular, los recibos de hotel escondidos en el cajón de su tocador. Y luego, finalmente, el golpe final, la foto de ellos juntos, riendo como si el mundo fuera suyo, como si yo nunca hubiera existido. Por favor, puedo explicar. Sus palabras sonaban débiles mientras recuperaba la conciencia. Intentó levantarse, pero sus piernas aún temblaban. La miré por un momento, dejándola sentir el peso de lo que había hecho. Explicar. ¿Quieres explicar cómo lograste destruir todo lo que construimos? ¿Cómo lograste convertirme en un idiota mientras te entregabas a él? Dime, ¿fue difícil mirarme a los ojos después de cada encuentro con él? Mi voz tembló, pero no por debilidad, por furia reprimida. Ella comenzó a llorar, sollozos desesperados que me hicieron cuestionar, por un breve momento, si aún me importaba. Pero el recuerdo del hombre en sus brazos disipó cualquier rastro de compasión. Me levanté y caminé hacia la puerta, dejándola allí, derrotada. Pero antes de irme, me volví para lanzar el golpe final. Sé quién es, sé lo que hizo, y tú también lo descubrirás, porque el hombre con el que destruiste nuestro matrimonio nunca fue quien pensaste que era. Ella me miró desesperadamente, como si supiera que algo peor estaba a punto de suceder. Y así fue. El hombre que eligió para traicionar nuestro matrimonio no era solo un amante ocasional. Tenía planes, planes que iban más allá de solo estar con ella. Los investigué, lo perseguí, descubrí cada detalle sórdido. Ella cayó en sus mentiras como cayó en las mías cuando nos conocimos, pero esta vez las consecuencias serían devastadoras, porque ahora tenía las cartas en mano, y esta vez ella sería la que pagaría el precio por creer demasiado en promesas falsas. Al salir de la casa esa noche, la dejé atrás, llorando en el suelo, pero la verdad es que sabía que esa no sería la última vez que nos veríamos. Necesitaba verla sufrir un poco más, necesitaba que entendiera lo que es perderlo todo, y ella perdería.
porque ya sabía lo que vendría después. Y cuando saliera a la luz la verdad sobre su amante, no solo terminaría su matrimonio, sino que la vida que había construido a su alrededor se desmoronaría como una casa de naipes. El juego apenas comenzaba. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. Y lo que vendría después convertiría todo en cenizas. Bienvenido al canal donde exploramos los dramas más intensos y emocionales sobre el amor, la traición y sus devastadoras consecuencias. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero reflejan la dura realidad de cómo la deslealtad puede destruir vidas, familias y la confianza. Prepárate para un viaje impactante, lleno de giros y vueltas y emociones profundas. Toma una respiración profunda. Tu próxima historia comienza ahora. El sol se puso lentamente, pintando el cielo con tonos de naranja y oro, mientras Daniel estacionaba el auto en el garaje de su casa. Se quedó allí unos segundos, observando las cortinas blancas de la ventana de la sala ondear suavemente con el viento. La casa era espaciosa, con un jardín bien cuidado y un columpio de madera colgado del árbol de enfrente. Todo parecía perfecto a primera vista, como si la felicidad estuviera incrustada en las paredes. Sin embargo, Daniel sentía un vacío creciente cada vez que giraba la llave en la puerta y entraba en ese espacio. Le gustaba pensar que era solo cansancio, el resultado de largas horas en la oficina y demandas constantes de su jefe, pero una parte de él sabía que había algo más profundo, algo que no podía nombrar. Dentro de la casa, Laura colocaba los platos en la mesa del comedor. Sus manos se movían delicadamente, casi como si intentara llenar el silencio con gestos suaves. El aroma de la comida recién preparada llenaba el aire, cálido y familiar, pero la atmósfera se sentía pesada, como si algo invisible flotara entre ellos. Ella miró el reloj en la pared, contando los minutos hasta que Daniel llegara, y cuando lo escuchó entrar, se enderezó rápidamente, tratando de ajustar su expresión a algo más acogedor. Cuando él cruzó la puerta, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Él lo notó. Siempre lo entendí. Aún así, se acercó a ella, le besó la frente y elogió su cena. Laura sonrió de vuelta, esta vez más genuinamente. Habían sido felices. Ella lo sabía. Durante años, construyeron esa vida cuidadosamente, superando desafíos y celebrando logros. Daniel siempre había sido un hombre atento, cariñoso y apasionado. En los primeros años, la sorprendía con flores sin razón, planeaba cenas a la luz de las velas y dejaba notas esparcidas por la casa. La hacía sentir especial, segura, y, a cambio, Laura se dedicaba por completo a él, creando un hogar acogedor y manteniendo viva la llama de su relación. Pero con el tiempo, las rutinas tomaron el control. Los abrazos se volvieron más rápidos, los besos más breves y las miradas más distraídas. Laura culpaba al trabajo de Daniel, las presiones y los plazos, pero en el fondo, también sabía que algo dentro de ella había cambiado. Comenzó a sentirse fuera de lugar, como si el rol de esposa y ama de casa no fuera suficiente. La pintura había sido su salida, una forma de expresar lo que no podía poner en palabras. Daniel apoyaba su hobby e incluso le construyó un estudio en la parte trasera de la casa, un espacio lleno de luz natural y pinturas esparcidas por las estanterías. Era su refugio, pero últimamente, incluso allí, Laura se sentía inquieta. Esa noche, después de la cena, se sentaron en el porche. Laura sostenía una copa de vino, mientras Daniel desplazaba su celular, revisando correos electrónicos de última hora. Ella lo observaba en silencio, sintiendo una punzada de nostalgia al recordar las veces que hablaban durante horas, haciendo planes para el futuro. Laura apartó el pensamiento e intentó iniciar una conversación, preguntando sobre el trabajo y los proyectos en los que estaba trabajando. Daniel respondió entusiasmado, contándole sobre un cliente importante que había ganado un contrato, pero luego volvió rápidamente a mirar la pantalla. Ella suspiró, se levantó y fue a la cocina, dejándolo solo. Daniel notó el movimiento, pero no dijo nada. También sintió la distancia entre ellos y odiaba admitir que a veces no sabía cómo cerrarla. Se preguntaba si Laura aún lo amaba de la misma manera o si solo estaban siguiendo los pasos de un matrimonio que había perdido su brillo. Pensó en hablar con ella al respecto,
pero cada vez que lo intentaba, las palabras se le morían en la garganta. En el fondo, tenía miedo de las respuestas que podría escuchar, así que simplemente siguió adelante, fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, Laura se despertó antes que Daniel y lo observó dormir durante unos minutos. Parecía tranquilo, a diferencia del hombre preocupado y distraído que usualmente era durante el día. Ella extendió la mano, tocando suavemente su rostro, pero se retiró antes de que él se despertara. Extrañaba la conexión que tenían, pero también sentía algo más, una inquietud que crecía cada día. Él se levantó, se duchó y se vistió rápidamente antes de dirigirse al estudio. Necesitaba pintar, necesitaba transformar esa agitación en colores. Daniel se despertó poco después y notó que Laura ya se había levantado de la cama. Bajó a la cocina, pero no pudo encontrarla. Fue al estudio, pero dudó antes de tocar la puerta. Sabía que ese era su espacio, donde le gustaba estar sola, así que volvió adentro, se preparó un café y salió para el trabajo, tratando de sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Mientras Laura deslizaba sus pinceles sobre el lienzo, se perdía en sus pensamientos. Recordó el día que conoció a Daniel, las conversaciones interminables y el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro. Se había enamorado de su determinación y amabilidad, la forma en que la hacía sentir protegida. Pero después de tantos años, comenzó a cuestionarse si aún lo veía como la mujer de la que se había enamorado o si ahora la veía solo como parte del escenario, una presencia familiar y cómoda. Por la tarde, Daniel regresó a casa temprano y encontró a Laura en el estudio. La observó por un rato, sin que ella lo notara. Había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Quiso entrar y decirle eso, pero algo lo detuvo. Sentía como si de alguna manera estuviera fuera de ese momento, como un extraño mirando adentro. Cuando finalmente entró, Laura sonrió y preguntó cómo había sido el día. Daniel respondió rápidamente, elogió la pintura en progreso y sugirió que salieran a cenar. Ella dudó, pero aceptó. En el restaurante, las cosas parecían mejor. Rieron, recordaron viejas historias e incluso intercambiaron afecto discreto. Daniel se sintió aliviado, creyendo que quizás aún había tiempo para reavivar lo que les faltaba. Pero cuando regresaron a casa, Laura parecía distante de nuevo. Intentó no preocuparse, pero la inquietud regresó, palpando en el fondo de su mente. En los días siguientes, Daniel hizo un esfuerzo por estar más presente. Ella preparaba desayunos, dejaba notas dulces e incluso organizó un viaje sorpresa para el fin de semana. Laura parecía feliz con las iniciativas, pero había algo en su sonrisa que no era completamente convincente. Aún así, Daniel insistía, aferrándose a la idea de que su amor podía superar cualquier obstáculo. Mientras Laura empacaba sus maletas para el viaje, sintió que su corazón se hundía. Sabía que debería estar emocionada, pero la verdad era que estaba dividida entre lo que tenía y lo que comenzaba a sentir que quería. Cuando Daniel la abrazó por detrás, susurrando lo feliz que estaba de pasar este tiempo juntos, ella sonrió, pero evitó mirar directamente a sus ojos. No quería que él viera la culpa. Aún no. Daniel se despertó antes de su alarma esa mañana. La suave luz matutina se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Se dio la vuelta en la cama, esperando encontrar a Laura aún durmiendo a su lado. Pero el espacio estaba vacío. La almohada al lado mostraba que ella ya se había levantado hace algún tiempo. Se quedó allí unos minutos, escuchando los sonidos distantes que venían de abajo, el ruido amortiguado de la cafetera y el tintinear de los platos siendo guardados. Se levantó lentamente, sintiendo una extraña inquietud, algo que no podía nombrar, pero que pesaba en su pecho como si algo estuviera a punto de desmoronarse. Bajó las escaleras y encontró a Laura en la cocina, jugando distraídamente con su celular. Ella miró cuando lo vio y sonrió, pero la sonrisa parecía demasiado rápida, casi forzada. Ignoró la opresión en su pecho y se acercó, envolviéndola en sus brazos y colocando sus labios en la nuca. Laura se tensó por un breve momento antes de relajarse en sus brazos. Daniel sintió que su cuerpo cedía, pero su mente parecía estar en otra parte. Intentó apartar los pensamientos incómodos y preguntó sobre sus planes para el día.
Ella respondió vagamente, mencionando que pasaría algún tiempo en el estudio y quizás saldría a comprar algunas pinturas. Él asintió, pero notó que ella miraba hacia otro lado más a menudo de lo habitual. En los días siguientes, Daniel comenzó a notar pequeños detalles que previamente le habían escapado. Los mensajes que Laura recibía en su celular y eliminaba rápidamente, las llamadas rechazadas y los momentos en que se alejaba para responder llamadas en el jardín o en el auto. También estaba el cambio en su comportamiento, una especie de nerviosismo disfrazado que aparecía cuando él entraba al estudio sin previo aviso o preguntaba sobre su horario. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que tal vez Laura estaba simplemente más ocupada con proyectos y preocupada por plazos o exposiciones. Pero incluso mientras intentaba aferrarse a esa justificación, algo dentro de él gritaba que había más. Fue durante una noche en que llegó temprano del trabajo que los primeros fragmentos comenzaron a encajar. Laura no estaba en casa y no respondió a las llamadas. Preparó la cena, esperando que ella llegara pronto, pero las horas se arrastraron y la inquietud se convirtió en ansiedad. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta abriéndose, se levantó rápidamente. Ella entró con una sonrisa cansada, explicando que había perdido la noción del tiempo en el estudio y luego se detuvo para comprar algunas cosas. Daniel quiso creerlo, pero el olor a perfume masculino en su ropa contaba una historia diferente. Se quedó allí, viéndola guardar las bolsas, y casualmente le preguntó dónde había comprado las pinturas. Ella dudó antes de responder, y la pausa fue lo suficientemente larga como para confirmar sus peores temores. En los días siguientes, Daniel comenzó a observarla más de cerca. Intentó actuar como siempre lo hacía, siendo el esposo atento y cariñoso, pero por dentro estaba hecho pedazos. Ella decidió salir temprano del trabajo unas cuantas veces, llegar a casa sin previo aviso, pero Laura siempre tenía excusas listas. Revisó su celular, comprobó recibos e incluso la siguió en sus pasos cuando dijo que salía para atender asuntos personales. Lo que encontró fue como un golpe en el estómago. En un café discreto, lejos de casa, vio a Laura sentada frente a un hombre. Se reían, intercambiaban miradas y gestos íntimos, como si el mundo a su alrededor no existiera. Daniel se quedó afuera, observando cada detalle, sintiendo cómo su ira crecía con cada segundo. Vio la manera en que el hombre le tocaba la mano, como si fuera natural, como si ya le perteneciera. Esa noche, Laura volvió a casa tarde. Daniel esperó en el sofá, sosteniendo un vaso de whisky en la mano, tratando de mantenerse calmado mientras ensayaba las palabras que diría. Cuando ella entró, inmediatamente notó la incomodidad en su rostro. Ella sabía que él sospechaba, pero aún así intentaba actuar con normalidad. Daniel preguntó dónde estaba, y la respuesta llegó demasiado rápido, llena de detalles que parecían ensayados. Se mantuvo en silencio, dejándola terminar, y luego preguntó quién era el hombre con el que había almorzado. Laura se congeló. Por un breve momento, la máscara cayó, y vio el miedo en sus ojos. Pero luego, como si hubiera recuperado el control, intentó negarlo. Trató de convertirlo en un malentendido. Daniel no lo permitió. Detalló todo lo que vio, cada gesto, cada mirada, y vio cómo el color se desvanecía de su rostro. Ella trató de justificarlo, diciendo que él era solo un amigo, alguien a quien se había acercado por un proyecto. Pero las palabras sonaban vacías. Exigió la verdad, le pidió que admitiera lo que estaba pasando, pero Laura continuó insistiendo en que no era gran cosa. Daniel finalmente perdió la paciencia. Se levantó, tiró el vaso en el fregadero y gritó que sabía que ella estaba mintiendo. Fue en ese momento que ella se derrumbó. Entre lágrimas y sollozos, admitió que había algo, pero dijo que no era tan serio como parecía, que había sido un error, un momento de debilidad. Daniel escuchó cada palabra, pero nada parecía suficiente para borrar lo que había visto. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando ante él. Ella trató de acercarse, tomándole las manos y pidiendo perdón, diciendo que aún lo amaba y nunca quiso lastimarlo. Daniel se alejó, incapaz de soportar su toque. Miró en sus ojos, buscando alguna chispa de sinceridad, pero todo lo que vio fue desesperación. Y en ese momento, supo que no había vuelta atrás.
Las mentiras habían sido expuestas, pero lo peor aún estaba por venir. Sabía que había algo más, algo que Laura no le estaba contando. Y por mucho que una parte de él quisiera creer que podía arreglar esto, otra parte sabía que lo que descubriría después podría ser aún más devastador. Laura permaneció inmóvil en la esquina de la habitación, con los ojos rojos e hinchados, mientras Daniel paseaba de un lado a otro, como una tormenta a punto de estallar. El silencio entre ellos era asfixiante. Se detuvo, finalmente, mirándola como si intentara ver más allá del rostro que había conocido durante tantos años, buscando algo que explicara cómo habían llegado a este punto. Laura intentó hablar, pero su voz estaba entrecortada, casi inaudible. Daniel levantó la mano, cortando cualquier intento de justificación. Quería respuestas, no excusas vacías. Sacó una silla y se sentó frente a ella, con sus ojos fijos en los de ella, pero su expresión fría como nunca antes. Le preguntó quién era el hombre con el que estaba. Le preguntó si había pensado en él en algún momento mientras estaba involucrada en eso. Le preguntó si había sido fácil mentir, dormir a su lado cada noche y fingir que todo estaba bien. Laura volvió a llorar, pero Daniel no apartó la vista. Ella trató de acercarse, de tocarlo, pero él se echó hacia atrás. Le pidió que hablara, que dijera todo de una vez, porque estaba cansado de medias verdades. Laura tomó una respiración profunda y dijo que el nombre del hombre era Marcos. Daniel se levantó de repente, como si el nombre hubiera encendido algo dentro de él. Conocía a Marcos. El nombre resonó en su mente, trayendo viejos recuerdos, fragmentos de conversaciones que hasta entonces parecían insignificantes. Marcos no era un desconocido. Ya había estado en su casa, ya le había estrechado la mano. Daniel cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la náusea que subía a su garganta. Laura notó el cambio en su expresión e intentó intervenir, diciendo que había más que él necesitaba saber. Daniel rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Dijo que no necesitaba saber nada más, que era suficiente. Pero Laura insistió, diciendo que él no sabía todo, que había algo más importante, algo que explicaba por qué todo sucedía. Daniel cruzó los brazos y dijo que ella tenía 5 minutos para decir todo. Laura dudó, pero luego comenzó a hablar. Dijo que Marcos no había aparecido por casualidad. Dijo que él estaba en sus vidas mucho antes de que comenzara cualquier traición. Daniel frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Laura continuó. Dijo que Marcos era parte del pasado, un momento que ella intentó olvidar, pero que regresó cuando menos lo esperaba. Reveló que Marcos había sido su novio antes de conocer a Daniel, una relación intensa, pero llena de secretos. Dijo que él reapareció en su vida meses antes, diciendo que necesitaba verla, que tenía algo importante que decirle. Daniel preguntó por qué no le había contado esto antes. Laura miró al suelo y dijo que tenía miedo. Miedo de lastimarlo, miedo de abrir una herida que podría nunca sanar. Daniel permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Laura entonces reveló el secreto que había estado escondiendo. Dijo que antes de casarse con Daniel, había quedado embarazada de Marcos. Dijo que tuvo a su hijo, pero lo dio en adopción, creyendo que nunca podría criarlo sola. Marcos nunca aceptó esta decisión, y cuando regresó, dijo que había encontrado a su hijo. Laura explicó que al principio trató de alejarlo, pero él continuó insistiendo, diciendo que necesitaba que ella se acercara a su hijo. Dijo que se sentía culpable, que no sabía cómo decirle esto a Daniel sin destruir su matrimonio. Daniel se levantó abruptamente, tirando su silla. Preguntó si ella estaba diciendo que había escondido un hijo de él todos esos años. Laura le suplicó que entendiera, diciendo que tenía miedo de perder todo lo que habían construido juntos. Pero Daniel gritó que ella ya había perdido. Le preguntó si había regresado con Marcos solo por su hijo, o si había algo más. Laura dudó antes de admitir que los viejos sentimientos habían regresado. Dijo que trató de resistir, pero fue débil. Daniel volvió a reír, esta vez enojado. Ella dijo que no sabía cuál era peor, el hecho de haber ocultado a un niño o el hecho de haberle sido infiel con el padre de ese niño. Laura cayó de rodillas, suplicándole que no la dejara, diciendo que aún lo amaba, que todo había sido un error. Pero Daniel ya no podía escuchar. Dijo que no sabía quién era ella, que ya no reconocía a la mujer con la que se había casado. Dijo
que todo lo que habían construido ahora parecía una mentira. Laura continuó llorando, diciendo que quería arreglar las cosas, pero Daniel salió por la puerta, dejándola sola. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer con las verdades que ahora pesaban sobre él como una carga imposible de llevar. Mientras caminaba por las calles, se sentía perdido, como si la vida que conocía le hubiera sido arrancada en cuestión de segundos. Intentó recordar los momentos felices, las sonrisas y los planes que habían hecho juntos, pero todo parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Pensó en Laura, cómo parecía tan sincera cuando decía que lo amaba, y se preguntó si eso alguna vez había sido real. Ella pensaba en Marcos, en el hombre que ahora representaba todo lo que había destruido su matrimonio, y él pensaba en el hijo que nunca supo que existía. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Laura todavía sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. La miró durante mucho tiempo antes de decir que no sabía si podía perdonarla, pero que necesitaba tiempo para entender todo. Laura asintió sin decir nada. Daniel subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y se sentó en la cama. Sabía que esa noche sería larga. Sabía que las respuestas que buscaba quizás nunca llegarían. Y sabía que, pase lo que pase, nada volvería a ser lo mismo. Daniel pasó horas caminando sin rumbo por las calles, tratando de reorganizar los pensamientos que parecían superarse en su mente. La imagen de Laura de rodillas, suplicando perdón, se mezclaba con la revelación de que había un hijo en algún lugar del mundo, el resultado de un pasado del que nunca supo. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmar el calor en su pecho. Cuando finalmente regresó a casa, encontró las luces apagadas excepto por una lámpara tenue en la sala. Laura estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada contra su cuerpo, como si pudiera protegerla de todo lo que había pasado. Miró hacia arriba en cuanto escuchó abrir la puerta, pero no dijo nada. Él cerró la puerta detrás de él y se detuvo un momento antes de acercarse. Se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia. El silencio entre los dos era casi ensordecedor. Finalmente, Daniel rompió el silencio, diciendo que necesitaba entender todo. Laura asintió y comenzó a hablar, con la voz temblorosa y entrecortada. Dijo que Marcos reapareció hace meses y que el choque de verlo sacó a la superficie todo lo que había intentado enterrar durante años. Habló sobre su hijo, que había crecido en un hogar de acogida y ahora tenía 20 años. Laura admitió que al principio trató de alejar a Marcos, pero cada vez que él aparecía, se volvía más difícil ignorarlo. Daniel interrumpió, preguntando si realmente creía que podía ocultar algo así para siempre. Laura bajó la cabeza, diciendo que no sabía cómo contarlo, que tenía miedo de perder a Daniel, miedo de destruirlo. Él rió, pero la risa estaba llena de amargura. Dijo que ella ya lo había destruido todo, que no había vuelta atrás. Laura le rogó que entendiera, diciendo que todo lo que él hacía estaba motivado por el miedo y la culpa que sentía. Explicó que Marcos insistió en conocer a su hijo, pero que él quería a Laura a su lado en este proceso. Admitió que se dejó llevar, que permitió que resurjan viejos sentimientos, pero aseguró que su amor por Daniel nunca dejó de existir. Daniel se levantó, caminando hacia la ventana. Dijo que escuchar eso no facilitaba las cosas. Preguntó si realmente esperaba que él aceptara eso, que simplemente olvidara que había sido traicionado de todas las formas posibles. Laura también se levantó, acercándose lentamente. Dijo que no le estaba pidiendo que olvidara, sino que simplemente le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Él dijo que haría cualquier cosa para que su matrimonio volviera a encarrilarse. Daniel se giró para enfrentarla, y la mirada en sus ojos hizo que Laura se estremeciera. Preguntó si ella sabía lo que estaba pidiendo. Dijo que no estaba seguro de poder mirarla sin recordar todo lo que había pasado. Laura comenzó a llorar de nuevo, diciendo que sabía que lo había lastimado, pero que estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para reconstruir lo que habían destruido. Daniel negó con la cabeza y se alejó. Dijo que necesitaba tiempo, que no podía tomar ninguna decisión en ese momento. Agarró su chaqueta y salió de la casa, dejando a Laura en lágrimas una vez más. Al día siguiente, Daniel decidió buscar respuestas por su cuenta. Encontró la dirección de Marcos y condujo hasta allí. Cuando estacionó frente a la casa,
Se sentó unos minutos, reuniendo su coraje. Tocó el timbre y esperó. Marcos abrió la puerta, sorprendido de verlo. Preguntó qué hacía Daniel allí, y él respondió que quería hablar. Marcos dudó antes de dejarlo entrar. Dentro de la casa, el ambiente era pesado. Daniel fue directo al grano preguntando por su hijo. Marcos confirmó todo lo que Laura había dicho, pero añadió detalles que ella había omitido. Dijo que Laura acudió a él hace años, incluso antes de casarse, para informarle sobre la decisión de dar al bebé en adopción. Dijo que nunca aceptó eso y pasó años buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encontró, se dio cuenta de que no podía acercarse a él solo y buscó a Laura. Admitió que aún tenía sentimientos por ella, pero aseguró que el enfoque siempre estuvo en su hijo. Daniel no lo creía. Dijo que Marcos se aprovechó de la culpa de Laura. La manipuló para obtener lo que quería. Marcos no lo negó. Dijo que podría haber hecho eso, pero que fue Laura quien lo permitió. Daniel preguntó si su hijo sabía todo, pero Marcos dijo que aún no. Estaba tratando de encontrar la manera correcta de contarlo. Antes de irse, Daniel advirtió que no dejaría que Marcos se acercara a Laura de nuevo. Dijo que ella ya había hecho suficiente daño y que si intentaba algo más, se encargaría él mismo de que pagara por ello. Marcos simplemente lo miró, diciendo que él no iría a ningún lado, porque a diferencia de él, era parte de ese pasado. Daniel salió de la casa sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Sabía que ya no había forma de ignorar la verdad, pero también sabía que no podía simplemente seguir adelante. Regresó a casa y encontró a Laura esperándolo. Ella corrió hacia él, preguntando dónde había estado. Él respondió que había ido a ver a Marcos. Laura palideció y preguntó por qué. Daniel dijo que necesitaba escucharlo a él, que necesitaba saber si había algo más oculto. Laura guardó silencio, pero Daniel continuó. Dijo que sabía que ella se sentía culpable, pero que nada justificaba lo que había hecho. Dijo que ella destruyó todo por algo que quizás nunca podría arreglar. Laura le rogó que no se rindiera con ellos. Dijo que haría cualquier cosa para demostrar que aún podían ser felices. Daniel la miró durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no sabía si podría confiar en ella de nuevo, pero que estaba dispuesto a intentarlo por una razón: quería conocer a su hijo. Laura se sorprendió pero asintió, diciendo que la ayudaría con eso. Daniel advirtió que sería a su manera, y que cualquier mentira o secreto de ahora en adelante acabaría con cualquier posibilidad de reconstrucción. Mientras Laura asintía, Daniel sintió que algo cambiaba dentro de él. Todavía estaba herido, pero ahora tenía un enfoque. Necesitaba conocer a su hijo. Necesitaba entender cómo esa parte de su vida que había estado oculta durante tanto tiempo encajaría en lo que vendría después. Y en el fondo, sabía que este viaje recién comenzaba. Daniel pasó esa noche despierto. Incluso acostado en la cama, su cuerpo estaba rígido y su mente inquieta. Podía escuchar el leve sonido de la respiración de Laura en la habitación de al lado, pero no sabía si eso lo calmaba o lo irritaba aún más. Se sentía dividido entre el deseo de entender y el impulso de alejarla para siempre. El peso de sus palabras aún resonaba en su mente. Un hijo, un secreto guardado durante años, una traición emocional que parecía entrelazarse con cada decisión que Laura había tomado desde el día en que Marcos regresó. Se preguntaba cuántas decisiones habían sido impulsadas por el amor hacia él y cuántas por la culpa. La línea entre los dos era demasiado delgada para discernirla esa noche. Al día siguiente, Daniel se levantó antes que Laura y salió de la casa sin decir nada. Necesitaba distancia. Condujo durante horas, tratando de pensar con claridad, pero sus pensamientos seguían volviendo al mismo lugar. Intentó imaginar el rostro del hijo que nunca conoció. Se preguntó si tenía los ojos de Laura o la sonrisa de Marcos. ¿Sabría reconocerlo? ¿Y si lo odiaba por desaparecer antes de que él siquiera supiera que existía? Daniel estacionó el auto en un parque vacío y se sentó en el asiento del conductor, mirando el volante. No sabía si estaba preparado para llevar esa responsabilidad. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrarlo. Cuando regresó a casa, encontró a Laura en la cocina, removiendo distraídamente una taza de café. Ella levantó la vista al verlo entrar, pero no dijo nada. Daniel sacó una silla y se sentó, esperando que ella hablara primero. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonaba débil.
Preguntó si había pensado en lo que harían a continuación. Daniel asintió, pero dijo que las cosas necesitaban suceder en su tiempo. Dijo que quería conocer a su hijo, pero no podía prometer nada más allá de eso. Laura trató de ocultar el alivio en su rostro, pero Daniel lo notó. Eso solo aumentó la sensación de que ella estaba aferrándose a cualquier migaja que él estuviera dispuesto a ofrecer. Laura dijo que podía intentar hablar con Marcos, pedirle que organizara el encuentro discreto. Daniel guardó silencio por un momento antes de asintir. Le pidió que dejara claro que no quería ningún tipo de escena o exposición, que tenía que hacerse con cuidado. Laura prometió que lo haría de la manera correcta, pero Daniel ya no confiaba en sus promesas. Sabía que necesitaba estar preparado para cualquier cosa. En los días siguientes, Laura mantuvo contacto con Marcos y organizó el encuentro. Daniel mantuvo su distancia, simplemente esperando. La tensión entre él y Laura seguía siendo evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romperla completamente. Era como si estuvieran atrapados en el limbo, sosteniendo los pedazos de lo que quedaba de su matrimonio, mientras trataban de averiguar si valía la pena intentar reconstruirlo. Daniel se encontraba observando a Laura desde lejos, tratando de ver a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Había momentos en que casi creía que ella aún estaba allí, pero otros en los que sentía que esa mujer se había ido para siempre. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, Daniel sintió el peso de esa decisión presionando en su pecho. Laura se quedó a su lado en el auto, pero el silencio entre ellos era denso. Ella trató de hablar varias veces, pero desistió al darse cuenta de que él no tenía interés en charlas triviales. Cuando llegaron al lugar acordado, Daniel estacionó el auto y se quedó allí un momento, tratando de reunir su coraje. Laura tocó su mano, pero él la apartó suavemente. Dijo que necesitaba hacerlo solo. Salió del auto y caminó hacia el café donde se había organizado el encuentro. Su corazón latía rápido mientras empujaba la puerta y buscaba el rostro desconocido. Cuando finalmente lo vio, se congeló por un momento. Había algo familiar en el joven sentado en la mesa, algo que hizo que el estómago de Daniel se revolviera. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso. El chico levantó la vista y los dos se miraron durante mucho tiempo antes de que Daniel finalmente se presentara. El encuentro fue incómodo. Daniel trató de iniciar una conversación, pero las respuestas fueron cortas y sospechosas. El chico no parecía saber qué pensar sobre la situación y Daniel tampoco lo sabía. Habló un poco sobre sí mismo, pero sentía que estaba hablando con un extraño. La idea de crear un vínculo parecía casi imposible. Cuando la cita terminó, Daniel regresó al auto sintiéndose más perdido que antes. Laura preguntó cómo había ido, pero él simplemente negó con la cabeza y dijo que no sabía qué esperar a partir de ahora. En los días siguientes, Daniel continuó tratando de procesar todo. Comenzó a darse cuenta de que no podía ignorar la presencia de su hijo en su vida, pero también sabía que eso no borraba lo que había pasado entre él y Laura. Empezó a evitar la casa, trabajando hasta tarde y durmiendo en el sofá cuando regresaba. Laura trató de acercarse, pero Daniel mantenía su distancia, dejando claro que aún no estaba listo para perdonar. Entonces, una noche, cuando llegó temprano del trabajo, encontró a Laura sentada en la sala con una maleta a su lado. Dijo que necesitaba tiempo, que sentía que solo le estaba haciendo las cosas más difíciles quedándose allí. Dijo que lo amaba y que haría cualquier cosa para reconquistarlo, pero que también sabía que él necesitaba espacio. Daniel no respondió de inmediato. Parte de él quería pedirle que se quedara, pero otra parte sabía que tal vez esa era la mejor decisión. Simplemente asintió y vio a Laura salir por la puerta. Esa noche, Daniel estaba solo en la casa, mirando las paredes vacías y tratando de entender cómo todo había llegado allí. Pensó en su hijo, en Laura y en Marcos. Pensó en todas las decisiones que lo llevaron a ese momento y en todas las que aún necesitaba tomar. Sabía que nada de esto sería fácil, pero también sabía que ya no podía huir más. Necesitaba enfrentar las consecuencias, por dolorosas que fueran. En los días siguientes, comenzó a encontrarse con su hijo con más frecuencia, tratando de construir alguna conexión. Se dio cuenta de que el chico también estaba perdido, tratando de entender su propio lugar en ese rompecabezas. Poco a poco, comenzaron a hablar más abiertamente, y Daniel vio en eso un reflejo de sus propias inseguridades y miedos.
Le dio una nueva clase de fuerza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Laura permaneció distante, pero enviaba mensajes ocasionales para ver cómo iban las cosas. Daniel respondía brevemente, manteniendo la conversación práctica. Todavía no sabía cómo se sentía con ella. Había momentos en que la quería de vuelta, pero otros en que la ira aún lo dominaba. Sabía que necesitaría tomar una decisión pronto, pero por ahora estaba enfocado en arreglar lo que aún podía salvarse. Mientras caminaba por el parque en una tarde nublada, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había algo dentro de él que lo hacía seguir intentando. Sabía que el final de esa historia aún no estaba escrito, y por más aterrador que fuera, estaba preparado para descubrir qué vendría después. Daniel se quedó en la habitación durante unos minutos, después de cerrar la puerta. El sonido del clic resonó por la casa vacía, y sintió el peso de ese silencio presionando contra su pecho. La maleta de Laura ya no estaba. Ya no había rastro de ella, solo el leve aroma que aún flotaba en el aire, como un recuerdo obstinado que se negaba a desaparecer. Caminó hacia el sofá, sentándose pesadamente, dejando que sus pensamientos tomaran el control. Todo lo que había pasado en los últimos días parecía un borrón, una secuencia de momentos confusos que ahora terminaban en ese vacío. Cerró los ojos, tratando de recordar un tiempo en que todo parecía más simple, pero no pudo. El pasado ahora parecía demasiado distante, inaccesible, como si perteneciera a otra vida. Laura pasó las primeras semanas viviendo entre el arrepentimiento y la esperanza. Rentó un pequeño departamento y se lanzó al trabajo, tratando de mantenerse ocupada para no pensar. Pero las noches eran largas, y el silencio la hacía revivir cada conversación, cada lágrima y cada momento en que vio a Daniel alejarse un poco más. Quería regresar, quería arreglar todo, pero sabía que no dependía solo de ella. Trató de darle espacio, esperando que él la necesitara de nuevo, pero la espera parecía interminable. A veces pensaba en rendirse, aceptando que había perdido al hombre que amaba, pero luego el recuerdo de su mirada en sus últimos encuentros la hacía aferrarse con fuerza a la esperanza de que quizás aún había algo que salvar. Daniel, por otro lado, se lanzó de lleno a intentar construir una relación con su hijo. Los encuentros se volvieron más frecuentes y las conversaciones comenzaron a fluir más naturalmente. Poco a poco, vio al chico abrirse, compartiendo partes de su vida y sus inseguridades. Descubrió que tenía muchas dudas sobre sus orígenes, pero también que estaba dispuesto a darle una oportunidad a esa nueva conexión. Daniel sintió una mezcla de orgullo y miedo. Quería ser un padre presente, pero no sabía si podría compensar los años perdidos. Aún así, estaba decidido a intentarlo, y esa decisión le dio un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Fue durante uno de estos encuentros que Daniel recibió la llamada que lo cambiaría todo. Laura estaba al teléfono, su voz baja y vacilante. Dijo que necesitaba verlo, que tenía algo importante que decirle. Daniel sintió el peso en su voz, pero aceptó. Organizó un encuentro en un café discreto y llegó antes de tiempo. Se sentó en una mesa en la esquina y miró la puerta. Cuando Laura entró, se veía diferente. Estaba más delgada, sus ojos estaban cansados, pero había algo en su postura que llamó su atención. Se sentó frente a él y comenzó a hablar. Dijo que había recibido una llamada de Marcos. Dijo que se había enterado de las reuniones entre Daniel y su hijo y que estaba furioso. Laura dijo que Marcos amenazó con exponer todo, difundir la historia a todos a su alrededor, destruir cualquier posibilidad de que Daniel construyera una relación con el chico. Daniel sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo calmado. Preguntó qué quería que hiciera. Ella respondió que necesitaba que él confiara en ella, que la dejara resolverlo. Daniel se rió, pero fue una risa amarga. Preguntó cómo podría confiar en alguien que le ocultaba tantas cosas. Laura sostuvo su mano sobre la mesa, con los ojos llorosos, y dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo a él y a su hijo. Dijo que por primera vez en mucho tiempo sabía lo que necesitaba hacer. Daniel la miró durante mucho tiempo antes de finalmente estar de acuerdo. Sabía que esto podría ser un error, pero estaba cansado de luchar todo solo. En los días siguientes, Laura tomó el control de la situación. Se reunió con Marcos, lo confrontó sobre las amenazas y dejó claro que no le permitiría destruir lo poco que quedaba.
Dijo que si él insistía, revelaría todo ella misma, pero a su manera. Marcos trató de intimidarla, pero Laura se mantuvo firme. Sabía que este era el momento de tomar el control sobre sus elecciones y enfrentar las consecuencias de sus errores. Cuando regresó a casa después de ese encuentro, se sentía más fuerte, pero también agotada. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero por primera vez sentía que podía manejarlo. Daniel recibió la noticia del encuentro con alivio, pero también con algo de desconfianza. Todavía no sabía si podía perdonarla completamente, pero comenzó a ver señales de cambio en ella. Los dos continuaron reuniéndose, pero las conversaciones siempre eran tensas, llenas de emociones no resueltas. Aún así, Daniel comenzó a permitir que Laura se acercara de nuevo, especialmente por el bien de su hijo. Los tres comenzaron a pasar más tiempo juntos, tratando de crear un sentido de familia que parecía imposible hace apenas unos meses. Fue en una de estas citas cuando Daniel finalmente le dijo a Laura cómo se sentía. Admitió que aún la amaba, pero que no podía simplemente borrar todo lo que había pasado. Dijo que necesitaba tiempo para confiar en ella de nuevo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Laura lloró, pero esta vez las lágrimas no eran de desesperación, eran de alivio. Sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, pero también sabía que finalmente estaban comenzando a reconstruir. Marcos, por otro lado, desapareció de sus vidas. Laura le aseguró que él no sería un problema de nuevo, y Daniel decidió confiar. Sintió que, al tomar el control de la situación, Laura había demostrado que realmente estaba dispuesta a cambiar. Aún así, él permaneció vigilante, decidido a proteger a su hijo y a sí mismo de cualquier golpe adicional. Pasó el tiempo y las cosas comenzaron a encajar. Daniel y su hijo continuaron construyendo su relación, y Laura trabajó para recuperar su confianza. Aunque las cicatrices permanecían, encontraron formas de seguir adelante. Daniel se dio cuenta de que a veces el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante a pesar del dolor. Y eso es exactamente lo que hizo. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión sobre los personajes y las decisiones que tomaron. Suscríbete al canal para más historias como esta. Y recuerda, no apoyamos ningún tipo de traición. La traición destruye vínculos, deja cicatrices y no siempre regresa. Hasta la próxima historia.